Bien, muchas gracias a todos ustedes. Les agradecemos que bloqueen sus micrófonos. Hoy es viernes 21 de mayo del 2021, 7 de la mañana. Estamos en la actividad de las Mañanas de la Salud, el horario habitual de la Escuela de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. Y hoy tendremos la oportunidad de oír y compartir las experiencias del doctor Víctor Hugo Figueroa, urólogo pediatra, quien va a comentarnos y a darnos la oportunidad de conversar alrededor del ambiente de aprendizaje en el quirófano, entendiendo el quirófano no meramente como ese sitio cerrado, aislado, en donde relativamente pocos podemos acceder, sino todos esos elementos en los cuales podemos hacer algún tipo de procedimiento. Es decir, que esto va más allá incluso de lo que es medicina, porque incluye todos los áreas de la salud en las cuales podemos hacer algún tipo de intervencionismo, si así bien tiene. Doctor Figueroa, muchas gracias. Su público está a la espera y en este momento ya vamos por 58 asistentes y contando. Doctor Figueroa, muy amable. Siga usted. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Luis Alfonso, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes pues, por participar el día de hoy, por permitirme este espacio en Mañanas de la Salud. Realmente es muy chévere estar acá compartiendo con todos ustedes. Vamos a intentar hacer de esto algo más conversado. Quiero contarle historias, eso es lo que quiero ir mostrándoles y cómo estas historias pueden estar apoyadas y soportadas en ciertas teorías y ciertos modelos que nos ayudan a mejorar los procesos que hacemos en ambientes de aprendizaje en salas de cirugía. El salas de cirugía tiene unas particularidades, digamos, peculiares que creo que vale la pena que las revisemos y que comprendamos un poquito qué hace el quirófano, digamos, una arena de aprendizaje. Es, sin lugar a dudas, y creo que esto no es sorpresa para nadie, es la pieza central del entrenamiento quirúrgico en los hospitales. ¿Sí? Es ahí donde se van a concentrar todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan. No exclusivamente, hay otros procedimientos que se pueden realizar por fuera y más adelante vamos a hablar un poco de esto. Tiene algo que me parece que es excelente para la educación y es que es idóneamente interdisciplinario. Nosotros encontramos diferentes especialistas médico-quirúrgicos, encontramos enfermeros, encontramos instrumentadores, anestesiólogos, diferentes técnicos o tecnólogos que participan. Y esto, desde el punto de vista educativo, es realmente una experiencia que podemos explotar. Ya les había hablado que concentra los procedimientos y dependiendo de qué tipo de entrenamiento estamos haciendo, podemos encontrar una supervisión que se llama supervisión cara a cara o supervisión uno a uno, que va a facilitar la transferencia de conocimiento especialmente para procedimientos. Les pido un poquito de paciencia para pasar acá las diapositivas. Pero esto no es solamente en salas de cirugía. Esto que vamos a hablar hoy no se nos va a quedar en quirófanos. Esto lo podemos trasladar a diferentes áreas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una transferencia de conocimientos asociada a la realización de procedimientos en las áreas que ustedes se imaginen y en los departamentos que ustedes quieran pensar. Entonces, anestesia, por ejemplo, o cuidados intensivos para la colocación de líneas centrales, la intubación, diferentes cosas que podemos hacer. Podemos utilizar todas estas teorías que vamos a hablar el día de hoy. En enfermería, por ejemplo, ¿sí? Hay muchísimos procedimientos que realizan que podemos también basarnos en lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Y por qué no? En pediatría, que es mi departamento, por ejemplo, la exsanguinotransfusión es uno de esos donde podemos utilizar conceptos que vamos a hablar hoy para mirar cómo mejorar o mantener un ambiente de aprendizaje positivo con nuestros profesores, con nuestro grupo de trabajo y con nuestros estudiantes. Entonces, bien, vamos a empezar con una historia. Vamos a trasladarnos a una galaxia muy, muy lejana. Esta creo que es una historia que creería yo muchos de ustedes conocen.
pero vamos a intentar mirarla desde otra óptica. Entonces, nuestro primer eh, protagonista es el joven Luke, ¿cierto? Él se encuentra, digamos, buscándose a sí mismo. Él no, él tiene su trabajo, no está muy contento. Él realmente desea hacer algo más. Tiene una motivación intrínseca muy importante. Él ha escuchado de unos caballeros que son dos caballeros Jedi y él desea convertirse en un caballero, no sabe cómo todavía, ¿no? Realmente en este punto de la historia no existe una universidad Jedi, no hay una escuela, no hay un curso virtual, no hay nada de eso, no hay forma de ser un Jedi. Entonces él está, digamos, atrapado en este momento en la historia, está atrapado y desea salir. Pero tiene su motivación, él sabe que quiere, él sabe que puede hacer más, que él quiere ser más. Y se encuentra un día caminando, es un planeta bastante desértico, se encuentra unos droides, unos robots, y uno de ellos trae un mensaje de rescate de una princesa que se encuentra, como en toda historia, ¿no? Se encuentra eh, en apuros y pide ser rescatada. Entonces, viene esa motivación extrínseca bueno, tengo que poder, tengo que buscar la forma de ayudar a esta princesa. Voy a hacer un paréntesis acá para aquellos que no saben de qué estoy hablando, que no saben qué es un Jedi. Entonces, el Jedi es una combinación futurística interplanetaria de un vaquero con un caballero templario que además tiene poderes mentales. Entonces, ya habiendo aclarado un poquito de qué estamos hablando, de quién es nuestro personaje y qué es lo que quiere hacer con su vida. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver que se encuentra con Obi-Wan. Y Obi-Wan es un Jedi retirado, pero por supuesto en este momento en la historia no lo sabemos. Pero avanzando rápidamente para no demorarme mucho acá y no dañarle la película a quien no se la ha visto. Eh, Obi-Wan le ve su mensaje, él se encuentra, digamos, con esa obligación de ir a ayudar a la princesa y Luke entiende o descubre pues, que él es un Jedi y empieza esta historia de, digamos, de mentoría, de supervisión, en donde yo quiero ser Jedi, quiero que usted me enseñe y él un poquito a regañadientas acepta y empiezan todo lo que es el entrenamiento para convertirse en un Jedi. Obi-Wan es, como ustedes ven, un veterano. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Él ya ha tenido estudiantes antes. Entonces empieza su entrenamiento, una persona además muy adelantada a su época. Él sabe cómo hacer entrenamiento en ambientes simulados. Entonces ustedes ven acá a Luke con su sable láser. Ustedes observan en esta fotografía, como en la punta del sable hay una esfera. Esa esfera es un droid que se encarga de disparar láseres y el objetivo de esta simulación es detener los láseres antes de que impacten a él. A lo que quiero llegar con esto es, en esta fotografía no se ve, pero seguramente Obi-Wan está muy cerca, ¿sí? Y está poco a poco mostrándole cómo hacer diferentes tipos de procedimientos, diferentes actividades, en las cuales Obi-Wan poco a poco va a ir soltando esta supervisión y permitiendo, ¿sí?, que Luke vaya haciendo cada vez más por sí solo las diferentes tareas que lo van a convertir finalmente en un Jedi. En esta historia digamos, una pausa en el sentido de que nuestro maestro se jubila temprano en la historia, sale de la historia. Y uno pensaría, bueno, Luke queda sin el entrenamiento completo, no tiene, digamos, las habilidades todavía para ser un Jedi. Va a renunciar, no tiene otra opción, pero de nuevo, la motivación que tiene Luke es lo suficientemente importante como para que él diga, yo definitivamente deseo serlo. Tiene otros componentes en la historia que lo ayudan a que a que persista esta motivación tanto intrínseca como, y ustedes ven acá, extrínseca, ya tiene otra motivación más para seguir adelante. Entonces, Luke logra contactar a otro maestro, que había sido maestro de maestro de maestro. Este es el maestro.
en donde logra culminar su entrenamiento, su manejo del sable, su, digamos, control mental, lo que se denomina la fuerza. Él logra dominar la fuerza y está listo para enfrentarse a, digamos, estas pruebas, es decir, va a hacer las tareas por sí solo. Y así es como él llega al momento, la verdad, en donde Luke se va a enfrentar a las pruebas que trae en este momento esta historia, que es enfrentarse contra Darth Vader. Entonces, yo quisiera hacer una pausa acá, se abran los micrófonos y empecemos a mirar cómo esta historia, que parece un poco trillada por Hollywood, que tal vez todos la conocemos o ya la conocían, como viéndola desde un prisma diferente, una perspectiva diferente, cómo podemos, digamos, ver esto en nuestra práctica diaria. Entonces yo quisiera invitarlos a que habláramos un poco, si ustedes creen, perdón, si ustedes creen que esta forma de entrenamiento es relevante hoy en día, si los profesores que estamos presentes consideramos que vale la pena seguir haciendo esto y si hay estudiantes, espero que sí, si nos pueden contar un poquito también si ellos creen que esto se sigue haciendo y si ellos se ven, y vuelvo y digo, esto no es de salas de cirugía, esto pasa en salas de cirugía, pero pasa en una galaxia muy lejana, esto es universal. Así aprendemos todos cuando estamos aprendiendo bajo supervisión. Entonces, invitarlos a que hablemos un poquito, si, de nuevo, si esto eh, lo estamos haciendo hoy en día y si vemos que hay estrategias para mejorar. Sí, doctor Figueroa, tenemos 98 participantes, en este momento el 99. Por favor, están abiertos los micrófonos. Doctor Figueroa, buenos días. Journey Herbajet, ¿cómo está? Hola, doctor, ¿cómo está? Me parece muy importante la introducción que usted hace y muy recreativa de paso. Eh, es, yo creo que se llama delegación progresiva de responsabilidades, que es lo que nos han enseñado siempre y lo que nos piden, entre otras, en los convenios, que les escribamos cuál es el plan de delegación progresiva. Y además de eso, usted le añade una cosa muy importante que es bajo supervisión. Y creo que sigue siendo un camino válido, pero no hay duda que debe haber manera de mejorar. Y para eso estamos escuchándolo. Era simplemente lo que Bueno, yo claro, quería comentar. claro que sí. Sí, usted tiene toda la razón. Este entrenamiento al que Luke se vio involucrado es un entrenamiento que fue muy uno a uno. Sí, quería mostrarles eso, es muy cara a cara, es decir, mi profesor y yo. Y cómo esta supervisión va paulatinamente, digamos, disminuyendo para que Luke pueda llegar a hacer las tareas por las cuales se está entrenando, sea lo que a ustedes se les ocurra: venopunción, exsanguinotransfusión, intubación, apendicectomía, ¿cierto? Manejar el sable láser. Todas tienen esas características, ¿sí? La pregunta es, sí, pueden haber digamos, estrategias, y seguramente existen estrategias, y vamos a mirar solamente unos ejemplos de ellos, porque yo no, digamos, no tengo todas las respuestas, y la educación tiene unas características muy bonitas, y es que está en continuo desarrollo, ¿sí? Pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué hacemos nosotros en nuestra práctica para mejorar esto? ¿O sencillamente creemos que esta es la forma de hacerlo? En educación también pasa algo, y es que generalmente, sí, porque hay cosas que cambian, y vamos a ver ejemplos más adelante, pero generalmente yo tiendo a enseñar como me enseñaron a mí, es decir, si me funciona algo como parecido como somos papás, ¿sí? O sea, como yo soy papá, como fui hijo, con algunos cambios dependiendo de experiencias, ¿cierto? Entonces, quiero invitarles, y si hay estudiantes, también me encantaría escuchar qué opinan los estudiantes de esta forma, si se ven identificados con esto, pero sobre todo miremos a ver si ustedes consideran que podemos cambiar algunas cositas, y qué cambiaríamos de este modelo para hacerlo mejor.
Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Señor, Hola, adelante. hola. Sí. Hola, buenos días. Pues me parece muy interesante la analogía que hizo Locke con esta película. Y efectivamente, pues tendemos a tener ese método de aprendizaje a través de un tutor que va a estar acompañándonos en el proceso. Yo creo que parte importante, como nosotros como estudiantes, sobre todo como residentes, es de que nosotros también aportemos cosas nuevas a la rotación y que el aprendizaje sea mutuo, o sea, que él nos brinde información tanto por su experiencia y que nosotros brindemos información por otros medios. Yo creo que eso sería como una forma de mejorar el mecanismo de aprendizaje para ambos. Muchas gracias. El doctor es residente, por lo que me pareció. Es que como estoy Sí, en la residente de presentación, pediatría. no puedo. Ok, residente en pediatría. ¿Quién es, perdón? ¿Quién habló? Juan Juan Sebastián Sebastián Arias. Arias. Ah, Juan Sebastián, ¿cómo está? Bueno, no, sí, de acuerdo. Yo creo que intentando, no sé si cogí lo que quería decir, pero creo que la comunicación acá es clave, ¿cierto? Que haya una comunicación en ambas vías que permita mejorar este tipo de procesos. Es decir, eh, Juan Sebastián seguramente tiene unas metas muy propias, ¿sí? No todo estudiante es igual. Cada quien tiene unos objetivos diferentes de aprendizaje, ¿cierto? Y cada quien tiene un ritmo diferente. Entonces, digamos, este modelo que acabamos de ver es un modelo que nos permite de alguna forma explorar estas cosas, ¿sí? No siempre lo logramos, digamos que hay un poquito más de dificultad con algunos estudiantes de pregrado en el sentido de que son grupos más grandes, ¿sí? Y nos dificulta un poquito la transferencia de esta supervisión uno a uno. El doctor Álvaro Niño tiene la mano levantada, le doy la palabra. Sí, señor, siga, doctor Niño. Buenos días. No sé si me escuchan y si me ven. No, Siga, por favor, siga. doctor Figueroa, aquí ¿me están escuchando? Sí, sí, señor, lo escuchamos. Aló. Ok, no, en este caso hay algo importante y en el área médico-quirúrgica, en la parte quirúrgica, es esa espada láser. Esa espada láser que puede salvar o puede generar daño. Y el delegar funciones o el controlar funciones de acuerdo a las habilidades que pueda tener el estudiante, el próximo Jedi de la historia que nos está planteando el doctor Figueroa es esa parte donde uno puede, la parte académica, la parte de conceptos, evaluarlo, transmitirlo, manejarlo, pero esa habilidad, esa capacidad mecánica, esa finura en los movimientos con una espada láser que puede causar daño, le hace iatrogenia o malos procedimientos, en esa delegación de funciones, como la plantea Jurg, no solamente si vamos a hacer, por ejemplo, una sanguinotransfusión, eso tiene una calidad en donde el maestro tiene que estar pendiente de dónde pulir, dónde instruir, y eso sí tiene que ver con las capacidades individuales. Entonces es un poquito complejo, como bien lo estabas expresando en el sentido de que si es uno a uno, esa enseñanza es mucho más fácil, pero cuando es 1 a 12, a 14 o a 20, es un poquito más complejo porque tendríamos que ir casi que mirando manos por manos, pensamiento por pensamiento, el manejo del estrés, el actuar en cosas que requieren segundos para definir pongo o no pongo el punto, la distancia, la fuerza. Esa partecita es la que definitivamente en la delegación de funciones nos hace que a los maestros volvamos a ser aprendices y tengamos que acomodarnos, adaptarnos a cada uno de los estudiantes o próximos que estamos formando. Entonces, Claro. ahí está la complejidad. Claro que sí, usted lo dijo muy bien. Este modelo funciona muy bien cuando es cara a cara, pero ya empieza uno cuando tiene un número de aprendices mayores, ¿de acuerdo? Ya se hace mucho más difícil. Es decir,
Si yo voy a enseñar a hacer una exsanguinotransfusión y tengo 10 personas ahí, pues seguramente no voy a poder delegarle a las 10, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo se aplica mucho más fácil cuando es un número bastante bajo, y yo diría casi que cara a cara, ¿sí? Hay estrategias, más adelante vamos a mirar qué estrategias hay, porque pues, la realidad que nosotros vivimos hoy es que no siempre vamos a tener un aprendiz Jedi por un maestro Jedi, ¿sí? Eh, pero más adelante vamos a mirar qué estrategias podemos hacer dadas las características propias de nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud. Tiene la mano levantada, perdón, no alcanzo, sé que Héctor Torres la tiene, pero alguien más la levantó antes que no alcanzo a ver el nombre. Víctor Mendoza, el doctor El Víctor doctor Mendoza. Víctor. Sí, por favor, Víctor. Gracias. Sí, en esta parte de educación médica, de verdad que es bien importante también partir de lo que es la teoría del constructivismo. Si hay un sitio más indicado para tratar de manejar ese ambiente de aprendizaje son los quirófanos, por aquello de lo que consideran el microconstructivismo, ¿no? El día a día que tiene que ver con la práctica en sí a través de diferentes medios de didáctica. La didáctica pedagógica vista, por ejemplo, como el ABP, el caso problema como tal, pero que también tiene que ver con los diferentes, o los dos aspectos muy importantes que en general en la educación existen, ¿no? Que es la pedagogía como ser. Y esos sitios sí que son importantes, todos lo son, pero allí en donde está el ser humano un tanto, entre comillas, desnudo, en el sentido, pues ustedes me entenderán, que hay bastante intimidad en torno a lo que se hace en estos sitios, en todas las personas que allí convergen, como lo estás comentando, pero que también en lo que les mencionaba, en el hacer, que es la didáctica, se puede realizar diferentes aspectos de diferentes formas. Y previamente a ello, como importante también es tener en cuenta la simulación, que a veces nos olvida que perfectamente en estos aspectos de simulación tiene que considerarse también el quirófano cuando uno hace estas intervenciones con los estudiantes y que no necesariamente es el uno a uno. Entonces es otro punto que de pronto quería hacer comentario en torno a lo que son los ambientes de aprendizaje en quirófanos. Claro, Víctor, acabas de hacer unos comentarios muy acertados. El primero que quiero como Moisés, es que tienes toda la razón con lo del constructivismo en salas de cirugía. Sin embargo, me parece que es uno de los ambientes más conductivistas, cuando uno, o sea, en la realidad, ¿sí? Como esa jerarquía, no solamente del supervisor hacia el estudiante, ¿cierto? No quiero generalizar, pero digamos es como a veces lo que uno ve, o incluso las jerarquías entre los mismos residentes, ¿sí? Entonces, a veces y lo ideal sería obviamente tener ese cambio de cultura, pero creo que si hay un escenario, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de lo que son los ambientes seguros en general, y salas de cirugía es uno de los que yo creo que merece la pena estudiar un poquito ese fenómeno y ver cómo lo cambiamos. Y es individual, ¿no? Habrán sitios, hospitales donde funcionan las cosas un poquito mejor y otros donde realmente sigue siendo muy conductivista todo dentro de salas de cirugía. Y lo que decías de simulación, más adelante vamos a mencionar un poquito eso, pero la simulación sin duda es una de las cosas que nos puede ayudar digamos, a adaptarnos a los cambios que nos pide tanto el sistema de salud como el sistema educativo, que era lo que más adelante quería yo como mencionar también un poco, y tienes toda la razón. Entonces, la simulación y ahora que estamos, digamos, con la conectividad, ¿cierto? La simulación a distancia es algo también que se puede hacer. El doctor Héctor Torres también tiene la mano levantada. Gracias, doctor.
Héctor Torres, anestesiólogo, buenos días a todos. Yo Buenos días. quería reafirmar lo que preguntaba acerca de si me parece válido esta forma de aprendizaje. Sí, me parece que es completamente válido para nuestro quehacer diario, lo que pretendemos enseñar. En anestesia es algo que es muy evidente. Y me parece a mí que, aparte de esto, es algo que la universidad de alguna manera no entiende. No, yo siempre he dicho que nosotros somos como un bicho raro dentro de la universidad, una universidad que tiene un nombre, Universidad Industrial de Santander, y pienso que nosotros no nos dejan de ver como ese bicho raro hasta que no le cambia el nombre a la universidad, digo yo jocosamente. ¿Por qué digo esto? Porque es que a la universidad le cuesta trabajo pensar que un docente esté dedicado a uno o a dos docentes, mientras que en un área de ingeniería un docente pueda tener a 30, 50 alumnos escuchándolo. Y eso es trascendente igualmente porque, digamos así, que la función de la Escuela de Medicina es de alguna manera muy relevante. No quiero decir que más relevante que otras, digamos así, escuelas y carreras, pero estamos formando a gente para supuestamente manejar la salud. Entonces, yo quiero hacer relevancia de eso. Es decir, es difícil pensar que a pesar de las estrategias que tengamos, de la teorización, de la simulación y demás, un anestesiólogo se forme sin tener a su lado ese profesor Jedi. Es complicado. Si no se pudiera hacer esto, sería muy difícil que la persona adquiera esas destrezas y conocimientos de la manera adecuada. Como también quiero manifestar que pues, a nivel de pregrado, nosotros tenemos una forma de trabajar y siempre lo hemos aprendido y, digámoslo así, manejado de alguna forma así. Y es que estamos delegando funciones, pero no me refiero a esas funciones en cuanto a la asistencia, sino a la enseñanza. A mí me enseñó mi R mayor, al R mayor le enseñó pues seguramente el profesor, y yo le enseño al interno y al estudiante. Eso me hace, o sea, eso genera una escuela, pero una escuela que debe estar fundamentada en una teoría estandarizada. ¿A qué me refiero? Que si bien es cierto, eso puede ser válido, sí, el docente siempre tiene que estar pendiente que no se estén enseñando mañas y cosas así, porque se puede distorsionar en el camino esa delegación de la enseñanza. Entonces, sí, yo creo que si usted pregunta que si es válido en momentos, pues esa enseñanza personalizada, yo pienso que es no solamente válida, sino muy necesaria. Muchas gracias, doctor. Completamente de acuerdo con usted. Yo creo que esto es tan universal, ¿sí? Este tipo de entrenamiento lo vemos en todo, lo vemos en diferentes áreas, profesiones, ¿sí? Cómo aprende el zapatero, o sea, esto hace parte de nuestra vida y nosotros lo hemos usado desde que inició la medicina con la educación médica. Ahí arranca también. Entonces, sí, es válido, pero quiero invitarlos a seguir adelante y vamos a mirar qué otras herramientas podemos utilizar para agregarle a este modelo y hacer que nuestro residente o nuestra persona en entrenamiento, no necesariamente tiene que ser un residente, esté en un ambiente seguro. Y con eso mejoramos, digamos, esta transferencia de conocimientos y de habilidades. Entonces, la educación que tenemos nosotros en salas de cirugía, y vuelvo, repito, cuando digo salas de cirugía, no quiero que suene textual a que tenga que ser en salas de cirugía, porque este entrenamiento en salas de cirugía se da en un contexto clínico y utiliza modelos que se utilizan en un hospital, no necesariamente dentro del quirófano. Nosotros habíamos visto hace 15 días, nos habían hablado del aprendizaje sociocultural, del aprendizaje situado, ¿cierto? Doctor Jaime también nos habló de la comunidad de práctica y nosotros en quirófano, como en pediatría, como en anestesia, como en medicina interna, hacemos parte de una comunidad de práctica con unas características muy particulares de cada comunidad. Recuerden ustedes cuando fueron estudiantes o si están, digamos, de profesores, cómo llega este estudiante
por primera vez a quirófanos, voy a poner el ejemplo de este sitio, llega a quirófanos, casi que se pega contra la pared, y una vez queda hacia atrás, muy a la periferia, ¿sí? Digamos en el centro de esta comunidad de práctica, para ponerlo como ejemplo, está la mesa de cirugía, está el paciente y está el cirujano con su ayudante o el residente, sí, los residentes haciendo el procedimiento, como el estudiante llega inmediatamente hacia la periferia, a la pared, muy tímido, no quiere hablar, no quiere conversar, casi que le da miedo, digamos, un poquito este ambiente nuevo que es estéril además, ¿sí? O sea, cuidado me contamina la mesa, cuidado se me acerca, ese tipo de cosas. Entonces, poco a poco este estudiante, y nosotros tenemos estrategias para ayudar a que pronto o más temprano se vaya haciendo parte, digamos, del centro de esta comunidad de práctica. Podemos invitarlo a mostrarle algo, podemos hacerle preguntas, podemos motivarlo a que pase de la periferia a esta zona central de la comunidad de práctica. También tenemos este modelo tradicional, ¿cierto? Acá tenemos a otro personaje en una de las historias que vamos a hablar. Tenemos a Daniel Sam. Él tiene también su motivación, él quiere aprender artes marciales, karate en esta historia, y cómo él busca a su maestro, el señor Miyagi, quien le va a enseñar a desarrollar las habilidades necesarias para dominar esta arte marcial. Entonces, la supervisión cara a cara es muy importante, y como vimos en el ejemplo anterior, y el doctor York nos decía, cómo la disminución paulatina de la supervisión es lo que nos va a ayudar a que esta persona en entrenamiento, este estudiante, termine de desarrollar las habilidades que queremos transmitir. Con esto les vamos a hablar un poco del modelo de la adquisición de habilidades que fue desarrollado por Dreyfus, cómo nosotros tenemos a nuestro novato, ¿sí? Nuestro novato es muy rígido, él necesita las reglas, necesitan que le digan cómo es que se tiene que hacer para que él empiece a hacer su mapa mental, y cómo paso a paso va avanzando en este modelo. Ustedes ven las 5 etapas hasta que llega a ser un experto. En el experto, él las decisiones, ¿sí? Las decisiones las hace ya de forma intuitiva. Él no necesita las reglas, él necesita el contexto, él se mueve en el contexto. Esto es lo que hace y generalmente lo que cualquier persona en entrenamiento va a tener que hacer para pasar digamos, de su etapa inicial novato, ustedes ven este modelo, hasta el experto en cualquier cosa. Si estamos haciendo una maestría, si estamos haciendo un posgrado, si estamos aprendiendo a operar, todo esto nos puede ayudar, este modelo nos puede ayudar a explicar. Nosotros como profesores, voy a poner el nombre como mentor, nosotros podemos ayudar a este estudiante, ¿sí? A que esta curva sea, digamos, una curva un poco lineal, digamos, que pueda avanzar en estas etapas, ¿cierto? O nosotros, o el ambiente, que vamos a ir hablando de que nosotros hacemos parte del ambiente, ¿sí? El ambiente no necesariamente tan positivo, ¿sí? Pero voy a darle protagonismo al mentor, que es lo que quiero como enfocar en esta charla. Puede de alguna forma, cuando no es positivo, puede hacer que el estudiante se aplane en esta curva, ¿sí? Queden en esta meseta, incluso, y lo hemos visto, digamos, en nuestros estudiantes, incluso pueden tener el burnout y pueden decir, ¿sabe qué? Yo no sigo. Y todos hemos visto, no necesariamente personas que renuncien, pero sí estudiantes que estaban muy interesados en algún momento por algún tema en particular. Depende de las experiencias, de este ambiente positivo o negativo, decir, yo sí quiero seguir por este lado hacia hacer una carrera de esto, o definitivamente no, definitivamente yo preferiría irme por otro lado, ¿sí? Y buscar algo completamente alterno, no necesariamente que renuncie de medicina, pero por ejemplo un estudiante que siempre estuvo interesado, por poner un ejemplo, anestesiología, terminó diciendo, no, sabe que a mí me interesa más la otorrinolaringología y me voy por este lado. Lo que quiero decir con esto es que nosotros como profesores quisiéramos que nuestro novato Luke, ¿sí? Pasara a ser un maestro Jedi. Eso es básicamente lo que nosotros quisiéramos siempre, poder coger nuestro estudiante que está adecuadamente motivado, motivarlo nosotros también de forma extrínseca, darle herramientas
para que él se sienta en un ambiente positivo de aprendizaje y ojalá otros fenómenos que intervienen en el ambiente se presten para poder lograr este objetivo. Y acá vamos a lo que son los problemas. Son problemas en cirugía, ¿sí? Ya alcanzamos a mencionar algunas cosas en nuestra discusión anterior, pero creo que se traslada muy fácilmente a cualquier otro escenario clínico. Entonces nosotros tenemos, y lo mencionaron ya, nosotros tenemos una dualidad en los hospitales. Nosotros estamos contratados para ejercer una función clínica. Yo soy urólogo pediatra, estoy contratado para hacer actividades de urología pediátrica, que son ver valoraciones, interconsultas, urgencias, consulta externa, cirugía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero además tengo un segundo papel como profesor en la universidad. Sin embargo, el hospital ejerce una presión para que yo complete con éxito la primera tarea, ¿sí? Para que si yo voy a hacer una cirugía, esa cirugía, el paciente llegue a su sala de cirugía, se le realice el procedimiento, pase a recuperación y posteriormente pueda irse a casa en las mejores condiciones, ojalá en el menor tiempo posible, ¿cierto? Para obviamente lograr mantener los costos de la forma adecuada dentro del sistema de salud y dentro de este ecosistema hospitalario en el que estamos. Entonces, esta presión que nosotros tenemos generalmente nos obliga a que tengamos una disminución en los tiempos en los que vamos a desarrollar cierta tarea, ¿sí? Sea la canalización de un paciente o sea una cirugía hipospadias. Y con esto lo que se intenta al final del día, como ya les decía, es mantener los costos dentro de lo presupuestado. Esto es un ambiente que nos dificulta el poder delegar funciones a los residentes. Si yo hago una circuncisión en 30 minutos, es posible que un residente se haciendo una circuncisión en 45 minutos o un poco más. Si yo consumo una sola sutura para hacer la circuncisión, es posible que el residente requiera 2. ¿Sí? Este tipo de cosas que parecen muy pequeñas, al sumarlas, hace que el ambiente necesariamente no sea el más propicio para que el residente pueda adquirir estas habilidades. Además, países como Inglaterra, Canadá han iniciado un proyecto ya desde hace muchos años en donde se limita las horas en que los residentes pueden estar en actividades de práctica clínica. Esto ha tenido un impacto muy bien estudiado en Inglaterra, sobre todo con preocupaciones muy grandes en otros países que han intentado adquirir o copiar este modelo de tiempo límite. Nosotros somos uno de esos y cada vez más se habla de que los residentes deben tener cierto tiempo, lo cual es muy positivo. Estamos intentando, obviamente, evitar digamos, la saturación de los residentes. Esto es salud mental, esto es salud física. Estamos intentando evitar que estén exhaustos de toda la gran carga que tienen, no solamente asistencial, sino académica. Pero en la adquisición de habilidades quirúrgicas o no quirúrgicas, esto tiene una cuota. Si yo quiero aprender a tocar un instrumento, digamos guitarra, entre yo más practique el instrumento, más rápido voy a lograr adquirir las habilidades necesarias o las destrezas necesarias para que yo pueda tocar el instrumento. Si yo necesito dentro de mis 4 años de cirugía general realizar 150 apendicectomías para poder llegar a este nivel, recuerdan la curva de Dreyfus, llegar a este nivel de ser proeficiente, incluso yo creo que el nivel experto se logra después, pero ser proeficiente en la realización de la apendicectomía, pues si yo tengo limitación de tiempo, tengo que irme, no debo hacer tantos turnos, etcétera, etcétera, pues me voy a demorar más. No que no lo voy a lograr, solamente que me voy a demorar más en lograrlo. Esto ha llevado, por ejemplo, a algunas propuestas en programas quirúrgicos, especialmente en Inglaterra, en donde dicen, bueno, uno, por ejemplo, que nos ayuda mucho es la educación de posgrado se está basando en competencia. Entonces, usted no se va a demorar 4 años en la residencia, usted se va a demorar lo que se demore en completar unas competencias, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejemplo de la apendicectomía, cuando estaba en entrenamiento por fuera, leí un artículo que se refería a eso, si nosotros deberíamos
continuar con el esquema de programas de residencia por años o definitivamente la adquisición de competencias, especialmente competencias de habilidades quirúrgicas o habilidades procedimentales en general, se deben lograr un cierto número. Es decir, para yo poder decir que puedo salir a trabajar en la comunidad, debo tener 150 apendicectomías. Si no tengo 150, pues debo completarlas para poder ser considerado alguien que pueda hacer este procedimiento de forma segura en la comunidad. Entonces son cosas que no tenemos las respuestas, pero están ahí, son problemas reales. Y otro problema que sí definitivamente es muy, muy importante es el burnout y el efecto directo que tiene sobre la calidad de atención, la seguridad del paciente y obviamente las complicaciones asociadas. Bueno, muy bien. Esta es una frase que me llamó mucho la atención digamos, en los artículos que revisé y aunque está enfocado en cirugía y en aprendices de cirugía, es algo que podemos trasladar a cualquiera de nuestras especialidades o cualquiera de nuestras áreas en las que trabajamos. Dice así, no voy a permitir leerlo: el ambiente de aprendizaje adverso, en algunos y no en todos los residentes quirúrgicos, es un factor que contribuye a ahuyentar a los estudiantes de salas de cirugía. Entonces, fíjense cómo el tener un ambiente positivo nos ayuda no solamente a una mejor transferencia de conocimientos o de habilidades, sino también tiene un efecto sobre la motivación del estudiante, y más adelante vamos a ver cómo también tiene efectos sobre cosas que nos interesa a nosotros los médicos, pero también les interesa a personas que a veces creemos que no entienden de educación y que no entienden de medicina y que son, digamos, las esferas administrativas. Entonces, si nosotros entendemos ambientes de aprendizaje como aquellos factores que afectan los aspectos, todos los aspectos de aprendizaje en el entorno educativo, pues vamos a ver que esos factores están dados por múltiples cosas. La mentoría siendo uno de ellos, en donde quiero concentrarme en el día de hoy. La atmósfera, todos hemos sido estudiantes y todos hemos llegado a sitios donde sentimos que no se aprende tan rico como en otros. Hay sitios donde uno está contento, no necesariamente porque el profe es chévere o porque él me enseña más o porque veo más, sino es realmente dentro del hospital lo que se respira, el ambiente que hay, ¿cierto? Esta atmósfera que yo respiro en el hospital, que me permite sentirme más cómodo o menos cómodo para aprender. El rol relacionado a la carga laboral es muy importante y cada vez toma más importancia. Voy a poner el ejemplo, el R pequeño que llega, por fin llega a salas de cirugía a hacer un procedimiento, pero él está con el celular del servicio y lo están llamando a toda hora, tiene 10 interconsultas que lo están esperando. Él no se va a disfrutar esta oportunidad de aprendizaje como un R grande que está simplemente concentrado en operar. Entonces son escenarios completamente diferentes, con desenlaces y con sensaciones completamente diferentes. Y el nivel de supervisión, si bien hace parte de la mentoría, quise dejarlo aparte porque lo podemos influenciar de otras formas. Entonces, esta es otra cara de la moneda que les había mostrado a ustedes, como Daniel Sam tiene su maestro, el señor Miyagi. Johnny, que es, digamos, un joven de unas características parecidas a las de Daniel Sam, con unas motivaciones muy similares. Él quiere aprender artes marciales, quiere ser campeón de su campeonato, ¿cierto? Pero tiene acá a su lado un maestro, un mentor diferente, ¿sí? En donde se manejan entornos completamente diferentes, en donde la motivación extrínseca es completamente diferente, como el rol, como el nivel de supervisión es diferente y nos va a dar en esta historia desenlaces diferentes. Vamos entonces a un nuevo estudiante. Entonces, volviendo a esta galaxia lejana, tenemos a este niño que, siendo muy, muy pequeño, demostró tener unas habilidades supremamente grandes para convertirse en un Jedi. ¿De acuerdo? Entonces, este es el niño prodigio. Él tiene una motivación importante, y es que él quiere ser el mejor piloto de la galaxia. Al parecer tiene, como les decía, las habilidades necesarias, y es encontrado en la historia. Unos Jedi lo encuentran, reconocen su gran potencial, con algunas dudas que no, de nuevo, no vale la pena aquí dañarles la historia, pero con algunas dudas sobre si puede o no puede, pero empieza desde muy temprano su entrenamiento, ¿sí? Hace todos los cursos necesarios para hacerlo,
y termina convirtiéndose digamos, en un Jedi ideal, ¿sí? Tiene unas cualidades, ha tenido una supervisión similar a la que tuvo Luke, ¿sí? Que por cierto, no quiero dañar la película, pero es el papá. Entonces, Luke tuvo al mismo maestro años después. Anakin, que es nuestro personaje, tiene a Obi-Wan también como maestro, es decir, tienen una mentoría similar, tienen una supervisión similar. Pero Anakin tiene desafortunadamente un ambiente diferente. Él crece en la frustración de esta orden de los Jedi. Él no entiende por qué se hacen las cosas que se hacen y tiene pues a este personaje que se ve aquí atrás, personaje siniestro que le habla al oído, ¿sí? Y le dice que las cosas se pueden hacer diferentes y que hay otras formas de hacerlo. Y pues, hombre, realmente uno ve cómo Anakin va cambiando en el transcurso de la historia y cómo se va desviando un poco de los ideales y de su maestro, ¿sí? De su mentor. Y cómo un ambiente diferente nos puede llevar al lado oscuro, ¿sí? Y tenemos este personaje que pues, a algunos nos causó temor en nuestra infancia, Darth Vader, como es digamos, símbolo de la moneda, de la cara mala de esta historia que les estoy contando. Entonces, aquí quiero nuevamente hacer un alto en el camino y nuevamente reflexionemos y abramos los micrófonos para discutir un poquito estas experiencias que nosotros tenemos de cómo una mentoría adecuada, ¿sí? En un ambiente negativo, llamémoslo así, puede hacer que nuestros estudiantes eh, no quiero decir que pasen al lado oscuro, pero para efectos de la charla, digamos que sí, que vayan por el lado oscuro y no necesariamente por donde nosotros quisiéramos que fueran. La pregunta que quisiera abrir acá es, ¿lo hemos visto? ¿Cómo podemos diagnosticarlo? ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos ver qué es lo que está pasando? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo si yo tengo a mi estudiante o mis estudiantes y yo sé que mi estudiante tiene todo el potencial? Yo sé que el chino es pilo, el chino le gusta lo que está haciendo, eso es súper importante, ¿sí? A él le gusta lo que está haciendo. Pero llega un momento en donde veo que no. Y todos los hemos visto, sí, él no va por el lado que es y no tiene el rendimiento adecuado y no, está cambiando, algo lo está desviando, lo están atrayendo al lado oscuro. ¿Cómo hago para identificarlo? ¿Cómo hago para identificarlo? ¿Cómo hago para darme cuenta? ¿Sí? ¿Y cómo hago para abordar esto? Es decir, ¿cómo hago para cambiarlo, para volverlo otra vez a traer acá? Entonces, pues, hago la pausa y abro los micrófonos para que conversemos. Ya el doctor Niño tiene levantada la mano, le doy la palabra. Gracias, doctor. No, esto es, y los que estamos en puestos, doctor Figueroa, yo estoy de coordinador de posgrado en cirugía, nos logra mantener como un universo de cada uno de nuestros residentes. Y ahí ya empezamos a encontrar otros valores y otros dones que tienen. Como su merced muy bien lo dice, el entorno. Y entonces es la personalidad, la terquedad, la confianza que puede estar recibiendo del maestro o la seguridad que recibe del maestro para decir que si está equivocado o no. A nosotros nos dicen, regaña en privado y felicita en público. Pero a veces es complejo mantener esa coherencia entre la mano que va corrigiendo el desvío de la línea y se va oscureciendo el camino y uno dice, este muchacho le va a ir mal si sigue con esos comportamientos que a veces raya en que levitan en cirugía o en los quirúrgicos. Tenemos eso dentro del manejo del progresión en la residencia. O se mantiene terco, no hace caso, no obedece, una transmisión de mando en el manejo como tal. El comportamiento es uno con sus pares, es otro con los que están por debajo de su línea de aprendizaje y otro con el que está por encima del comportamiento. Bastante complejo, casi que tiene uno que salir un poquito de la parte académica y entrar en la parte personal. Y entonces uno como maestro también tiene que entrar
todos los días en autocrítica si yo también lo estoy haciendo bien. Entonces es bastante complejo. Esto es, haciendo Claro que sí. el símil que su merced estaba haciendo, es un pulimiento completo de personalidades y ahí empieza uno a tratar de definir cuál es la línea que debo cruzar o no debo cruzar, hasta dónde debo ir, si estoy cambiando la libertad del otro, si estoy metiéndome en un campo que no es, o si es desde el punto de vista del maestro Jedi, para que ese nuevo Jedi también se convierta en multiplicador de ese tipo de comportamientos. Entonces yo creo que va un poquito más hacia personalidad, a comportamientos, a dones que ya trae familia o de la sociedad, y tratar de cambiar ambientes es para mí parte de la formación, pero debemos aprender a hacerlo como maestros, y para mí eso es ahí donde yo digo y les digo a mis residentes que me convierto en aprendiz de cómo enseñar, y ahí es un poquito más complejo cuando ve uno que se están desviando hacia el lado oscuro, porque uno mismo también se ha desviado en momentos hacia el lado oscuro. Claro, Entonces, cuando uno ha estado en el lado oscuro y ha podido salir a la luz, esa experiencia debe ser transmitida de una manera un, un poquito más personalizada y ya se mete en la sí, vida señor. personal y es complejo. En mi opinión. Sí. Doctor Figueroa, en el chat aparece una nota que pudiera ser pertinente a esto y es dentro de los momentos en que están todas estas cosas procedimentales, instrumentales, ¿cuál es el momento en el que es más prudente hacer la realimentación de eso que se está viendo que se desarrolla? Es una excelente pregunta. Más adelante hablaremos un poco de esto, pero la recomendación es inmediatamente después. La realimentación debe hacerse siempre y el mejor momento para hacerlo es una vez terminamos el procedimiento. Incluso me voy a adelantar un poco y hay unas actividades que también pueden ayudarnos, es el briefing y el debriefing. Se hacen antes y después. Y estos podemos articularlas, no solamente a la actividad educativa, sino articularlas a la actividad asistencial. ¿Sí? Para adelantarme, por ejemplo, parte del briefing y el debriefing lo hacemos todos, y es la lista de chequeo en salas de cirugía, por ejemplo, o la lista de chequeo que se hace en cualquier procedimiento por fuera de salas también se debería hacer. El problema es que nosotros no hemos logrado articularlo en la cultura, no entendemos la verdadera importancia de esta actividad y la hemos visto como una hoja más que nos pusieron a llenar en salas de cirugía. Entonces, muchas veces cometemos el error de llegar y llenar los chulitos y hacerlo, pero esta es una actividad que debería hacerse. Idealmente debería hacerse antes de empezar el procedimiento, incluso el briefing debe hacerse antes de empezar el día quirúrgico. Debería haber una reunión y expresar. Eso es algo que yo vi que se hacía en un hospital donde me entrené, en el Hospital de Niños Enfermos de Toronto, donde nosotros teníamos que llegar más temprano para tener una reunión con el anestesiólogo que iba a estar en la sala y íbamos caso por caso, perdón, revisando todas las cosas que íbamos a hacer, qué podía salir mal, qué podíamos esperar del caso, ¿sí? Y definíamos lo que íbamos a realizar, ¿sí? Y definíamos si necesitábamos algún medicamento, algún insumo, riesgo de transfusión, algún antibiótico que tal vez fuera diferente a los antibióticos profilácticos, digamos, más utilizados en salas por alergia o por alguna sensibilidad específica, por un nudo cultivo en el caso mío, por ejemplo. La lista de chequeo nos permitía realizar un debriefing al final del procedimiento, o sea, revisar qué habíamos hecho, qué podíamos mejorar, por qué las cosas se hicieron así, por qué no se hicieron diferente. Entonces, ahí me adelanté un poco a esto, pero hablando específicamente de realimentación, debería hacerse después de cada actividad, inmediatamente después de cada actividad. Doctor Niño, usted tocó unas cosas muy importantes, muy valiosas, y yo creo que las podemos encasillar en lo que es el trabajo de la mentoría. El trabajo de la mentoría y la palabra, digamos, mentor, que a veces me he permitido acá utilizar y luego dejo de utilizarlo y lo cambio a supervisor. Digamos que el mentor tiene un papel más como usted lo describió, ¿sí? Aquella persona que hace la supervisión, pero que pone bajo su ala
¿cierto? A su estudiante, el que termina de hacer esa formación, usted lo decía, o sea, termina uno de moldear un poquito esa personalidad, termina de llevarlo un poquito hacia allá, de cogerlo. Todo eso usted está modificando el ambiente con este ejemplo que usted me pone, pero lo modifica desde la mentoría. Sin embargo, creo que hay otras cosas que pueden afectar a los estudiantes, que pueden hacer que el estudiante se vaya desviando por otros lados y que a veces nosotros no tenemos la percepción de que puede estudiarse, de que puede diagnosticarse y de que puede cambiarse. Por ejemplo, la carga asistencial, ¿sí? ¿Qué tanta carga tiene mi residente? Pues para que él pueda disfrutar lo que vamos a hacer, el procedimiento que vayamos a hacer, eh, para que él pueda aprender de este tipo de procedimientos. Entonces, vamos a seguir adelante nuevamente con la diapositiva que les había mostrado, ¿sí? Pero vamos a concentrarnos en mentoría como factor influenciador. Para hablar de la mentoría, quiero mostrarles este modelo de aprendizaje cognitivo. Honestamente, me gusta mucho, me llama la atención. Fue parte de mi trabajo de la maestría. Y es un modelo que fue descrito en el 2006, un modelo descrito por Collins, en donde nos va a dar las herramientas para la resolución de tareas cognitivas complejas, ¿sí? Bajo diferentes grados de supervisión. Y hay unos métodos que utilizan, que están acá listados, el modelaje, el coaching, la articulación, que vamos a irlas explorando más adelante, ya en esta presentación, a través pues de una historia que quiero contarles. Entonces, esta es la historia de Daniel San, ¿sí? Ya habíamos hablado de él, un par de diapositivas atrás. Daniel San tiene esta motivación de querer aprender marciales, de aprender karate, y que están ahí. Y logran llegar a un acuerdo va a aprender karate, y el señor Miyagi pues, va a ser su maestro. Entonces, miren, observen ustedes en esta fotografía, observen cómo el señor Miyagi le está enseñando una actividad, una tarea. En este caso la tarea, no sé si ustedes vieron la película, si les gusta la película, es una escena muy famosa y yo le pongo, utilizo esto como ejemplo, los residentes ya les puedo explicar por qué, que es el wax on, wax off, ¿sí? Es aprender a aplicar la cera y a quitar la cera. Pero el señor Miyagi tiene un método específico, ¿sí? Entonces, acá en esta escena vemos la cara de frustración de Daniel San, porque él estaba aplicando la cera como él hubiera aplicado la cera en sus carros. Y el señor Miyagi le está diciendo, no, señor, se la va a aplicar de la forma correcta, que es aplicando y sacando la cera, ¿sí? Entonces, esta escena se trata de eso. Y esto me muestra el primer método del aprendizaje cognitivo, que es el modelaje. En el modelaje, el mentor, el supervisor, el maestro, le va a mostrar al aprendiz realizar una tarea, pero se va a enfocar, importante, se va a enfocar en cómo realizarla bien, cuáles son los pasos que necesita Daniel para que él pueda aplicar y quitar cera con mis residentes, porque ellos quisieran, ¿sí? Poner nuevamente, y qué pena, yo no soy cirujano general y tal vez algunas cosas que no son las correctas. Ellos quisieran llegar y hacer una apendicectomía de piel a piel. Yo quiero llegar, yo ya estoy en el programa de residencia, entonces voy a llegar a hacer incisión, ¿sí? A hacer el abordaje, llegar a la cavidad abdominal, encontrar el apéndice, la ligadura, la resección del apéndice cecal y revisión de hemostasia, cierre, etcétera, ¿cierto? Y a veces el supervisor, ¿cierto? Puede ser el profesor, puede ser un R grande, ¿cierto? Le dice, no, un segundo, este paso lo voy a hacer yo, ¿sí? Usted se va a limitar a hacer esto y hacer lo otro. Y uno, a veces en este proceso uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Es este mismo principio. Para aquellos que vieron la película, este ejercicio de aplicar la cera y de quitar la cera realmente equivale a aprender a hacer ciertos movimientos de karate. Y yo les digo eso, muchas veces ustedes están participando activamente de procedimientos quirúrgicos,
de partes de procedimientos quirúrgicos. Ustedes no están haciendo todo el procedimiento quirúrgico, pero cuando nosotros vayamos más adelante a disminuir esta supervisión y usted va a hacerlo, usted realmente sin darse cuenta va a tener todas las habilidades necesarias para hacer esta tarea, que esta tarea hace parte de muchas micro tareas que usted ha ido aprendiendo poco a poco y puede poner todas estas habilidades aprendidas en contexto, en grupo, y puede terminar de hacer esta tarea. Entonces, el modelaje es el primer método utilizado. Siguiendo por el coaching. Entonces, acá vemos al señor Miyagi cómo está acompañando, observando realmente a Daniel San, digamos, aprender a lanzar los puños en karate. Seguramente acá el señor Miyagi le está diciendo mueva el hombro con la cadera para que dé más potencia, ¿sí? El puño lo hace así, lo saca así, siempre mantener la mano más arriba, más abajo, etcétera, etcétera. Lo que él está haciendo acá es la realimentación real y inmediata y en tiempo real de las actividades que se están haciendo. Acá se le puede agregar algo más, que es el andamiaje. Está lanzando el puño frontal súper bien. Ahora vamos a mirar si ya con esto, que esta posición que él tiene, si él puede lanzar un puño diferente, un gancho, qué sé yo no sé karate, pero algún puño diferente y él empieza a andamiar digamos, proceso de aprendizaje y digamos, hacerlo a la medida, yo creo que sería la palabra, ir haciendo a la medida dependiendo del avance que tenga Daniel. Y esto es independiente, Daniel de Johnny, cada uno va a un ritmo diferente, ¿sí? Así tuvieran el mismo maestro, el maestro tiene la capacidad de individualizar qué es lo que necesita cada quien acorde a su nivel. En este punto, ya el supervisor debe tener la capacidad, ¿cierto?, de identificar si hay necesidad de soporte adicional o de si podemos empezar a quitar ya ese soporte. En caso de que haya soporte adicional o necesidad de este soporte, se debe hacer una estrategia en la cual vamos a mirar por cuánto tiempo más se va a hacer el soporte y cómo vamos a irlo paulatinamente retirando. Y con esto llegamos a ver cómo el señor Miyagi empieza a motivar a Daniel que vaya a hacer una reflexión sobre el porqué de sus propias decisiones. Y con esto vamos a motivar a nuestros estudiantes a que comprendan lo que son las fortalezas y debilidades de este proceso que ellos están llevando, ¿sí? Y vamos avanzando al último paso, que es la exploración. En la exploración, ¿sí?, se motiva la formulación de los propios objetivos. Pero más importante que los objetivos de aprendizaje es cómo los va a adquirir. Vuelvo y les digo, esto es a la medida. O sea, esto no es igual para todos. Esto es cómo vamos a mirar qué es lo que Daniel San necesita específicamente para lograr este objetivo, que es aprender karate, y el objetivo a corto plazo es, digamos, participar o ganar el campeonato de karate que va a participar. Pues bien, esta frase de la película que me parece muy importante que recordemos, porque a veces viene la frustración de nuestros estudiantes, y es primero aprender a pararse, luego aprender a volar, ¿sí? Esto es una regla de la naturaleza, no es una regla de nosotros los profesores. Eso fue lo que le dijo el señor Miyagi a Daniel San cuando seguramente observó esta frustración. Y acá vemos en la fotografía cómo Daniel ya se encuentra en un proceso de aprendizaje más autodirigido, ¿sí?, diciendo, bueno, yo ya tengo estas herramientas, ahora voy a empezar a practicar esta patada especial de la película, la patada de la gruña, creo que se llama, donde voy a elevar mi nivel, ¿sí? Yo voy a llegar al siguiente paso. Y esto, por ejemplo, Víctor Mendoza, el doctor Víctor lo decía, o sea, la simulación puede ser algo que nos ayude a llevar al siguiente nivel, es decir, bueno, yo ya tengo estas habilidades y ahora yo sé que lo que necesito para la paroscopia es, para que me suelten una pieloplastia laparoscópica, es que yo tengo que ser mucho más eficiente con sutura y anudado intracorpóreo. Entonces yo voy a un simulador y empiezo. Yo empiezo a formularme qué es lo que necesito y qué es lo que necesito para adquirir. Entonces esto ya es algo un poco más autodirigido. Entonces, en esta tabla les resumo un poco cómo este modelo de aprendizaje cognitivo con sus diferentes métodos de enseñanza
tiene bases inicialmente en un modelo tradicional, pero cómo se apoya más adelante en estos métodos en el aprendizaje autodirigido. Y acá vemos, ¿cierto?, cómo Daniel San logra ganar su campeonato, ¿sí? Ustedes ven, el señor Miyagi seguramente está en la periferia de la arena, pero acá el que está tomando sus decisiones y el que realmente está llevando a cabo la tarea es Daniel San, y es lo que nosotros quisiéramos lograr con nuestros estudiantes. Obviamente no que se agarren a patadas, pero sí que logren, digamos, adquirir las habilidades necesarias para cumplir las tareas propuestas. Voy a presentarles este estudio que creo es bastante importante, que intenta explorar, ¿cierto? Es un estudio realizado en Colombia por un colega, el doctor Olmos, es anestesiólogo en Bogotá, en la Javeriana. Y él lo que quiere es explorar estos métodos que acabamos de ver, cómo es la preferencia de los residentes, ¿sí? Y dependiendo del nivel, quién y qué prefieren más. Entonces, él utiliza un cuestionario que explora estos métodos y se los reparte a los residentes, en total a 301 residentes de la Javeriana, y les solicita que califiquen los ítems que trae el cuestionario, ¿sí?, de acuerdo a lo que ellos consideran es más o menos importante, y indiquen cuál prefiere y por qué prefieren este ítem sobre otros. La respuesta de estos cuestionarios fue del 71%, bastante alta. Todos los residentes contestan que consideran muy importante los diferentes modelos que explora el cuestionario del aprendizaje cognitivo, es decir, modelaje, el coaching, la articulación, todos son importantes. Lo que llama la atención, y quiero mostrarles acá en esta tabla, es cómo los residentes junior y los intermedios valoran más aquellos métodos que están orientados en el profesor. Es decir, que yo necesito un supervisor para que me lleve. Y acuérdense el modelo de Dreyfus, ¿no? Cómo necesito la regla, cómo necesito que me lleve, cómo necesito que me muestre qué es lo que hay que hacer y que me diga qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo voy a mejorarlo, ¿sí? Y como los de últimos años, ellos valoran más el aprendizaje autodirigido, en el que yo como estudiante voy a ir mirando qué es lo que necesito y qué es lo que debo hacer. Entonces, lo habíamos discutido y nos habíamos centrado mucho en la mentoría, y fíjense que cuando abrimos los micrófonos también nosotros tendemos a centrarnos mucho en la mentoría, pero ¿qué otros factores, sí, que existen, que sabemos que están? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos abordarlos? ¿Cierto? Y acá vienen factores que a veces uno no o da por sentado o los hace parte de la cultura organizacional, ¿sí? Y piensa que pues, no hay nada por hacer, y mentiras, hay cosas que podemos articular y que podemos mejorar. Entonces, este es un artículo que me pareció muy interesante, en donde los autores querían conocer cuáles son las perspectivas del personal de salas de cirugía pero se aplica a cualquier cosa, sobre la cultura y el clima, ¿sí? Además querían mirar cuál es el comportamiento asociado a una cultura y un aprendizaje, a un clima, perdón, de aprendizaje positivo. Ellos hacen una exploración de este fenómeno a través de un método cualitativo, ¿sí?, con una metodología de encuestas. Y me va a permitir mostrar, digamos, qué encontraron y qué recomendaciones el artículo les ayudó a obtener. Entonces, ellos básicamente encuentran dos grupos importantes. Cómo mejorar la cultura laboral y el ambiente de aprendizaje. Entonces, miren ustedes que las recomendaciones no son netamente educativas, no son netamente del profesor y el estudiante. Hay cosas que son de la cultura organizacional, que a veces nosotros pensamos, digamos, que esta esfera administrativa, que es como etérea, como allá arriba, como que nosotros o por lo menos yo no conozco muy bien, ¿sí? Y no entiendo muy bien en algunas cosas, cómo si logramos mejorarlas y modificarlas, termina volviéndose un efecto de cascada, de bola de nieve, ¿sí? Y termina afectando de forma positiva todo lo que es el clima o el ambiente de aprendizaje. Y esto va a tener un efecto positivo con mis estudiantes. Entonces, ellos recomiendan para la cultura laboral mejorar
estos cambios organizacionales, esto que les decía, hacer unos grupos de trabajo dentro de estos ecosistemas, puede ser el piso de pediatría, puede ser salas de cirugía, puede ser urgencias, hacer estos cambios organizacionales, encontrar unos grupos líderes que vayan a empezar a trabajar, a motivar el trabajo colaborativo. ¿De acuerdo? Debemos mejorar la comunicación interpersonal, debemos mejorar la comunicación, la interacción social, ¿sí? Hablarnos con enfermería, con técnicos, empezar a comunicarnos mejor. Debe incorporarse la realimentación, y acá vuelvo e insisto, no solamente la realimentación, el briefing y el debriefing es muy importante en esta esfera, ¿sí? Siempre alineado con una motivación. Si nosotros no estamos motivados para mejorar, esto no lo vamos a lograr. Y al final debe haber una cero tolerancia para el bullying, para la culpa, ¿cierto? Y la gente debe poder hablar sin represalias, sin sentir que va a haber algo. Y esto lo quiero conectar más adelante con la comunicación abierta. Una de las historias o de las experiencias que me marcaron cuando yo llegué a entrenarme afuera es que tuve un choque cultural hablando con la gente, en donde yo me refería a las personas como sí señor, no señor, o doctor, o profesor, y rápidamente me pararon y me dijeron, no, venga, usted está mal. Acá nosotros no nos llamamos ni por doctor, ni por señor, ni no. Esto acá no existe ese tipo de jerarquías. Nosotros tenemos cada uno nuestro nombre y nos llamamos por el nombre, ¿sí? Entonces, cuando yo dije, no, pero venga, ¿por qué vamos a hacer eso? Yo no me siento cómodo haciéndolo. Me dijeron, no, es que esto no es de comodidad o no de comodidad. Si usted, está ya demostrado, si usted, y esto se estudió en la industria aeronáutica, entonces, si usted me trata siempre como su superior, como doctor, como profesor, etcétera, etcétera, si usted está trabajando conmigo y usted me ve cometer un error, usted no se va a sentir con la suficiente confianza para hacerme caer en la cuenta del error que estoy cometiendo. Entonces, estos principios que estamos usando de que llamen por el nombre, más que somos amigos o lo que sea, esto es una cultura de seguridad, ¿sí? Lo que es sentirse con la comodidad suficiente para poder hablar con un superior o para poder hablar con una profesión diferente, es decir, médicos con enfermeros, médicos con técnicos, y hablar libremente para, si algo llega a no estar saliendo bien y alguien lo detecta, poder comunicarlo sin miedo a cualquier represalia. Pasemos entonces a las recomendaciones para el ambiente de aprendizaje, y acá lo dividen en dos: construir equipos de trabajo y de respeto, y las oportunidades para aprender en cirugía. Nosotros, digamos, manejamos muy bien lo que son las oportunidades para aprender en el quirófano, ¿sí? Y acá hacen énfasis en cosas que nosotros ya hablamos previamente, y es como, venga, involucra al estudiante, tráigaselo para acá, enséñele. Yo sé que usted tiene un trabajo donde tiene que cumplir el horario, donde tiene que apurarse, donde tiene que ahorrar, pero no deje de enseñar. Ellos aprecian eso y eso los motiva bastante. Y esto, además de las cosas que salieron en el artículo, es no solamente con mi mentor, que es lo que a veces nosotros hablamos mucho, es yo soy el profesor. No, él es el equipo, es todo el equipo, todo el ambiente en salas de cirugía, todo el ambiente en piso de medicina interna, todo el ambiente en urgencias, debe promover la educación, ¿sí? Debe ser lo que hablábamos, una atmósfera donde uno pueda, como estudiante, respirar tranquilo y sentirse cómodo. Volvamos a construir equipos de trabajo y de respeto. Entonces, los hospitales universitarios, los hospitales académicos deben cambiar el chip que tienen y deben disminuir esa presión por la producción. Debe haber, y vuelvo otra vez y conecto con lo anterior, la comunicación abierta que ya hablamos, y promover un ambiente de aprendizaje positivo. Fíjense que nada de esto es algo loco ni descabellado, y esto finalmente permite una articulación completa de todas las esferas que vemos en el hospital. Mejora la seguridad del paciente, que le interesa a todos, porque eso ayuda a disminuir costos al final del día. Y nosotros como profesores estamos teniendo un ambiente seguro, ¿cierto? Un ambiente propicio para que podamos enseñar, pero más importante que eso, para que mi estudiante esté aprendiendo y esté contento aprendiendo y no se me vaya, como habíamos puesto el ejemplo, no se me vaya para el lado oscuro. Entonces, habíamos hablado también de esto y habíamos mencionado, cuando estábamos en la discusión, cómo las experiencias nos marcan y cómo
nosotros podemos aprender de las experiencias y podemos, ¿por qué no mejorar? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la otra cara de la moneda, de nuevo, de la historia. Acá Johnny acaba de perder el campeonato, ustedes ya vieron la patada que recibió. Acaba de perder el campeonato y se encuentra con su mentor, con su maestro, al cual ellos tienen un ambiente de presión física, de presión mental, de bullying, ¿sí? Incluso en esta escena, Johnny es golpeado por su maestro, ¿sí? Es abusado físicamente por su maestro por perder el campeonato, le llama que es un perdedor y que creo que lo echa de su dojo. Uno pensaría, bueno, hasta acá llegó Johnny, ¿sí? Johnny no va a querer el karate, o sea, es una experiencia absolutamente negativa. Su relación con el maestro se rompió y seguramente él no va a estar interesado en seguir adelante con esto, pero no. Pasan los años y Johnny encuentra en la educación y en el amor por este deporte la oportunidad y la motivación, ¿cierto? Para, para volver otra vez a practicar el deporte que le gusta, pero más importante que eso para la charla de hoy es para seguir enseñando lo que conoce y vemos acá en esta fotografía cómo empieza una relación en esta nueva historia con Miguel, ¿cierto? En donde él utiliza esas experiencias negativas, este ambiente negativo que él vivió en cuanto a mentoría, en cuanto a carga, en cuanto a la atmósfera, ¿cierto? Y lo utiliza de forma positiva para darle y ofrecerle a Miguel algo completamente diferente. No es perfecto, si alguno de ustedes ha visto esto, no es perfecto, pero creo que nadie duda de las verdaderas intenciones de Johnny para con Miguel, ¿cierto? Y cómo él utiliza estas experiencias y las experiencias que sigue adquiriendo a través de esta historia para mejorar, ¿cierto? Las características que él tiene como mentor. Entonces, pues ya a manera de cierre, esto es una tabla que quería compartirles. Son, digamos, varios cuestionarios que podemos utilizar para medir nuestro ambiente educativo, no solamente en salas de cirugía. Esto no se queda solamente en las salas de cirugía. Esto es de todo nuestro hospital, de todo nuestro sitio de trabajo. Invitarlos a que esto es algo que podemos medir, ¿sí? Esto es algo que vale la pena conocer, vale la pena saber cómo lo estamos haciendo. Ya Jaime nos había hablado del clima y es, digamos, importante también medir el clima, mirar qué es lo que pasa. Porque si nosotros no sabemos qué sucede, pasa como cuando empezamos la discusión, nos quedamos mucho en solo la mentoría, que es lo que a mí me enseñaron que yo puedo hacer, ¿sí? Y que seguramente lo estamos haciendo bien. Pero hay otras cosas que podemos trabajar como profesores, podemos trabajar como departamentos para mejorar y como hospital, como la parte administrativa para mejorar y no solamente tener un efecto directo sobre digamos, el aprendizaje, sino seguramente el hospital se va a ver ampliamente beneficiado de esto. Unos mensajes ya para cierre, para llevar a casa, y es, pues quiero que quede claro el día de hoy, ojalá que esto que vimos, estos conceptos, si bien es basado en estudios que se han hecho para salas de cirugía, intenté mostrarles que esto es universal, que esto sucede en una galaxia lejana, sucede en California en un torneo de karate, sucede en TNT, sucede en la vida real, ¿de acuerdo? Y que definitivamente hay un efecto directo sobre el ambiente positivo en la seguridad del paciente, en la mejoría del interés del estudiante, en el proceso de aprendizaje del estudiante. Que por el contrario, hay algo que nos preocupa y es que este ambiente negativo realmente hace que los estudiantes pierdan el interés por aprender, pierdan interés por algo que les gustaba, que es muy triste, ¿sí? Aquel que soñaba con ser urólogo tiene una experiencia negativa por ambiente negativo en su rotación de urología y ya no le interesa ser urólogo, ya quiere ser otra cosa, ¿sí? Y no solamente en el proceso educativo, que es obviamente algo que nos tiene acá todos sentados interesados en esto, pero algo que también a nosotros como médicos es nuestro deber ser y es nuestros pacientes. Hay un efecto negativo, un ambiente, un clima,
¿sí? Negativo, tiene un efecto directo sobre la seguridad del paciente, tiene un efecto directo sobre complicaciones. Todos ustedes en este trabajo. Quisiera abrir nuevamente los micrófonos para continuar con la discusión y pues no sé si hay algunos comentarios o preguntas. Doctor Figueroa, muchas gracias por una amalgama muy interesante, en particular esta que me llama mucho la atención. Quisiera pedirle un favor mientras los demás participantes se animan a preguntar o a compartir sus experiencias, y es en relación con el conductivismo. El conductivismo es una estrategia, ¿sí? Que cuando se convierte en única, pues termina más que haciendo bien, perjudicándonos. ¿Pudiera ampliar un poquitico ese concepto y en cuándo el conductivismo en el proceso de educación ya deja de ser útil y convertirse más bien en algo a superar o a reemplazar por otras alternativas, si es tan gentil? Sí, qué pena. Hubo un momento en donde se cortó, que si podría, ¿qué? Perdón. Ampliar un poquito el concepto de cuándo el conductivismo, la estrategia Me- conductivista comienza a hacer agua. De hecho, si es posible, con un ejemplo de qué es una estrategia conductivista y cuándo esta ya deja de ser útil. Ok, pues digamos, el conductivismo, creo que todos lo hemos vivido de una u otra forma. Eh, em, si ustedes recuerdan como el aula de clase, digamos, de película, en donde uno está sentado con su profesor y el profesor le toma a uno las tablas de multiplicar. Entonces, ¿sí? 2 por 2, tal, ¿sí? 2 por 3, tal. Y estamos todos como repitiendo. Yo creo que ese es como el ejemplo del conductivismo. Usted tiene que hacerlo así, tiene que repetirlo así, vamos a hacerlo así, donde hay una figura de autoridad que está por encima del resto, donde digamos, la educación se hace siguiendo un template, siguiendo unos parámetros únicos y no, digamos, lo que yo les decía, ¿no? Muy a la medida, eso no cabe en el conductivismo. Eh, para mi charla, el conductivismo, digamos, tiene ventajas en el sentido de que a veces las jerarquías, que el conductivismo va muy con esto, ayudan a tener cierto control en algunas áreas del hospital, en áreas donde necesitamos que haya un líder que tome decisiones y que pueda distribuir trabajos a las personas que están, digamos, por debajo de esta pirámide. Sin embargo, si todo se centra en eso, vamos a perder la oportunidad, ¿sí? De estimular, ¿sí? Este modelo de aprendizaje cognitivo, donde nosotros vamos a estimular el aprendizaje autodirigido. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos perdiendo una oportunidad. Ahí es donde yo creo que desafortunadamente nuestro estudiante no es que no vaya a aprender, él va a aprender, pero a veces podemos dar más, ¿cierto? Podemos dar más como profesores y podemos recibir más también. Cuando damos más, nuestros estudiantes terminan avanzando y devolviéndonos, porque esto va en ambos sentidos. La doctora Cala tiene una pregunta. Doctora. No, señor, no, se me levantó la mano probablemente. No, gracias. Bueno, Luis Alfonso, no sé Sí, pero sí, está Zoom 589 de la UIS levantando la mano, por favor. Ok. Buenos días, Luis Alfonso. Buenos días, Víctor Hugo. Soy Jorge Lozano. Hola, doctor Lozano, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Muy amable. Muchas gracias por la presentación. Quería hacerle una pregunta que quizás es un poco adelantada, porque pues, los contenidos de la charla se centraron en otra cosa. Pero yo sí quisiera preguntar, ¿cómo piensan ustedes que debiera ser la evaluación en el aula, para no decir en la sala, sino en el aula de cirugía? Una evaluación basada en resultados, una evaluación basada en procesos, en ambos o en otra derivación. Doctor Lozano, es una muy buena pregunta. Yo quisiera también invitarlos a todos a que ayudemos a construir en esta respuesta. Yo creo que depende de lo que uno quiera. No hay un modelo evaluativo que sea único. Si yo estoy ubicado en salas de cirugía en donde estoy intentando hacer una transmisión
perdón, de habilidades para procedimientos. Una muy buena forma de evaluarlo es, por ejemplo, viendo cómo se desempeña, cómo es el desempeño, y se puede hacer por medio de rúbricas o listas de chequeo, mirar cómo es el desempeño, es decir, para su nivel usted puede desarrollar una circuncisión con mínima supervisión, entonces vamos a hacerlo. Yo voy a estar con usted. Acá hay algo que no lo mencioné, pero creo que es importante y a este punto creo que todos estaremos de acuerdo, y es que la supervisión, si bien se puede disminuir, nunca debe estar ausente, siempre debe estar la supervisión. Entonces vamos a hacer este procedimiento con mínima supervisión. Eh, digamos, los pasos quirúrgicos, la persona de entrenamiento debe saberlos. Entonces, acá es importante, por ejemplo, hacer un briefing, mirar qué es lo que este aprendiz quiere hacer, por qué lo va a hacer, cuáles son las razones, qué necesita tener listo, cómo lo va a hacer, y después se va a ir haciendo el procedimiento, y esto se puede ver, marcar en una rúbrica o marcar en una lista de chequeo. Esto sería una forma. Si ya quisiéramos trasladarlo al aula, incluso se podría hacer exámenes de conocimientos que pueden ser escritos, pueden ser preguntas abiertas. Se puede hacer, por ejemplo, exámenes más de tipo práctico, como los OSCEs, que son estaciones. ¿Sí? O sea, hay muchas formas de hacer la evaluación dependiendo de lo que uno como profesor quiera. No sé si las otras manos levantadas son comentarios adicionales o desean... Yo sí quisiera comentar algo. Lo que Jorge plantea es muy importante. Creo que... Sí, señor, gracias. Creo que hay dos elementos claves, no son la respuesta total. Uno es cuál es el nivel de experticia o de complejidad que se espera que alcance el individuo, porque no es lo mismo para un estudiante de primer año o el primer año en el área clínica, o un interno, o un residente de primer año o de tercer año. Es decir, el mismo procedimiento seguramente tiene puntos de referencia de desempeño diferentes, tiempos, etc. Y el otro también es reconocer que hay que dar las oportunidades para que eso se alcance de tal manera en que se repitan hasta que lo logre. Puede que alguno lo demuestre de entrada porque ya lo trae, otro necesitará 10 oportunidades hasta que lo logre. Cosa que pues obviamente va en contra a veces de los plazos finitos. Creo que hasta ahí mi intervención. El doctor Otero también había levantado la mano. Sí, buenos días. Antes de darle la palabra al doctor Otero, quisiera como... Sí, doctor, siga. Sí, una doctor, sola pregunta. ¿Usted está sí, me está escuchando? Sí, señor. ¿Está de acuerdo en que uno haga ejercicio de repetición? Por ejemplo, son 20 cesáreas antes de que yo lo deje usted hacer la cesárea, y las 20 cesáreas va a estar conmigo, ¿cierto? Yo voy a ser de ayuda principal y usted va a estar observándome y haciendo, pero me va a estar ayudando. Entonces, el ejercicio de repetición con número, que está establecido en muchos sitios, antes de soltar el procedimiento, ¿es una buena práctica? Sí, señor, lo mencionamos también. Hay digamos, unas micro tareas que se pueden realizar. No sé si eso es a lo que usted se refiere. Es decir, para poder hacer una apendicectomía, yo debo, dentro de esas tareas, saber cerrar la pared abdominal, ¿sí? Entonces, si yo no soy proeficiente con el cierre de pared abdominal, pues no voy a poder hacer ese procedimiento de forma segura. Entonces, digamos... digamos, el modelo de aprendizaje cognitivo, con lo que es el modelaje y el coaching, ayuda a que se organicen estos planes, ¿sí? Y se revise qué elementos, qué tareas se deben realizar para lograr hacer una tarea superior. En el caso suyo, por ejemplo, puso el ejemplo de la cesárea. De nuevo, o sea, el residente debe tener ciertas habilidades para poder desarrollar la cesárea. Puede ser que al principio usted les permita operar, pero seguramente el nivel de supervisión suya es muy grande en alguien que es novato, y después lo va paulatinamente soltando, pero usted seguramente en el novato le va a hacer énfasis en ciertas tareas dentro de la gran tarea que es la cesárea. Seguramente al principio permite que haga, digamos, la incisión, ¿sí?
que haga la disección, pero si ya cuando va a ser la incisión en el útero, ya tal vez eso es de un nivel superior, usted dice, no, permítame, yo hago esta parte, le muestro cómo se hace, ¿cierto? Y usted va observando realmente cómo es la destreza, el cuidado con el manejo del electrocautero, cómo es el manejo de los tejidos, cómo son sus habilidades para la sutura y anudado, y ahí usted va evaluando y va sabiendo si él está listo para, digamos, encargarse de la incisión y el cierre del útero. No sé si eso es lo que me estaba preguntando, Doc, y si aclaré esa duda. ¿Me escuchan? Sí, señor, parece que fue suficiente. Gracias, doctor Figueroa. Con la observación tuya, Luis Alfonso, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, esto es algo que nosotros tenemos, nos piden además que hagamos en cualquier área de entrenamiento. O sea, creo que ese es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Bien, doctor Figueroa, no sé si haya alguna otra inquietud o algún comentario de los participantes. El profesor Luis Alfonso y profesor Víctor, estuvo la charla muy interesante, estuve muy atento, siempre he sido cómodo sobre la docencia. Sin embargo, me preocupa algo y es que estuvo bastante dirigida hacia la docencia en posgrado. No sé qué comentarios hagan al respecto. ¿Dirigida qué? Perdón. Doctor Rosendo Castellanos, gracias. Yo me perdí. ¿Dirigida a qué? Estaba muy dirigida a la intervención hacia la enseñanza en posgrado, ¿no? Pero recordemos que por los quirófanos se inicia el estudiante en la parte quirúrgica, ¿no? El estudiante de pregrado. Digamos que el estudiante de posgrado, doctor, casa muy bien en estos modelos, pero no únicamente estos modelos se aplican para ellos. Digamos, estos modelos son más para la enseñanza de procedimientos, que fue, digamos, como el objetivo que me tracé en esta charla, que creo es una de las, digamos, de esos modelos o esos procedimientos no, pero esos modelos que se pueden hacer en salas de cirugía es la transmisión de conocimiento, de habilidades y de procedimientos. Entonces, se puede hacer con pregrado, como les mostré en algunas diapositivas. Nosotros en salas de cirugías utilizamos modelos de contexto clínico, lo que es las comunidades de práctica, ¿sí? Pero quise concentrarme un poco en la transmisión de habilidades, ¿sí? Y para eso pues se utilizan estos modelos. Los estudiantes de pregrado pueden enseñar, no necesariamente estas rotaciones tienen como objetivo principal la adquisición de estas habilidades, tal vez sutura y anudado, se pueden hacer en talleres. Por eso mencionábamos la dificultad a veces con grandes grupos y cómo podríamos ayudarnos, gracias a la intervención del doctor Mendoza, por ejemplo, cómo podríamos ayudarnos con estrategias como la simulación, y ahora que estamos viviendo nosotros, digamos, esta pandemia, que es una de las crisis más importantes de los últimos años, como la comunicación, como la comunicación a distancia ha ganado un protagonismo muy importante, y cómo se podría, digamos, buscar estrategias de la mentoría a distancia que permitiría hacer el entrenamiento de este tipo de habilidades con un número importante de estudiantes. Sí, doctor Figueroa, yo entiendo el planteamiento del doctor Rosendo en el sentido, pues, de que pareciera que esto estuviera dirigido solamente a posgrado, pero no, fácilmente se puede extrapolar. Por ejemplo, perdón,
discúlpenme, se puede extrapolar fácilmente porque la adquisición de habilidades puede ir desde, por ejemplo, y sin duda, doctor Rosendo, usted es el más responsable de todos aquí entre nosotros a esas habilidades de examen físico. Aprender a auscultar, aprender a obtener signos, y eso hay un momento en que tiene que ser también cara a cara, porque finalmente uno tiene que verificar si lo que está escuchando el estudiante y está refiriendo es lo que de verdad está escuchando y si lo está refiriendo bien. Y en ese sentido, pues los modelos que el doctor Figueroa plantea, pues se repiten, solo que con un nivel de complejidad aparentemente inferior, pero que para el estudiante que esté empezando es terriblemente complejo y que amerita todos esos elementos de planeación, de ejecución y de verificación, etcétera, en general para todo lo que implica habilidades. Y de hecho hay una pregunta en el chat que tiene que ver al fenómeno de la delegación de funciones y al rol de docente o de mentor o de lo que como se quiera decir en nuestra pirámide de formación. Es decir, cómo se ve dentro de estos modelos, por ejemplo, la supervisión de un R mayor a un R menor sin que el profesor esté necesariamente ahí, ¿sí? Sin que el gran sensei, el gran Jedi, esté presente en esa pirámide. Y de hecho entiendo que algunos de los residentes que nos han acompañado han encontrado esto útil en la medida en que ellos mismos, como R1, como R3, se ven a su vez como responsables de los internos y de los estudiantes de pregrado. Quisiera, por favor, Víctor Hugo y el doctor Castellanos, que nos amplíen un poquito esa perspectiva, si les parece. Este fenómeno sí se ha estudiado, o sea, la supervisión, y por eso yo a veces intercalaba algunos términos como supervisión, como mentoría, ¿sí? Es el mentor, perdón. La supervisión puede darse digamos, por otros niveles inferiores a un profesor, ¿sí? O sea, el R mayor, como usted ponía, explicándole al R menor, o el R mayor explicándole a un estudiante. Esto se puede dar. Incluso, muchas veces un R mayor podría de alguna forma convertirse en un mentor. Lo que se ha visto, digamos, el fenómeno que sí se ha explorado es que si bien algunas personas que llamémoslo, no han completado este nivel de experto, llamémoslo, pueden ayudar a aprender o a transmitir la adquisición de habilidades no, no de un nivel de dificultad grande. Para aquellas habilidades que requieren un nivel mucho más importante, sí a veces es necesario el experto para hacer este tipo de tutorías. Para ponerles un ejemplo, digamos, en la paroscopia, hablemos en los laboratorios de simulación donde se enseña la paroscopia, muchas veces esta supervisión puede ser dada por técnicos del mismo laboratorio, por personal no necesariamente cirujanos, por ejemplo, instrumentadoras o de algún otro tipo de profesiones diferentes, para ayudar a aprender estas habilidades básicas. Pero ya cuando vamos a hablar de habilidades mucho más complejas, se requiere de la participación de un experto. Tal vez, doctor Figueroa, última intervención de Motorola One Zoom. ¿Tiene levantada la palabra, por favor? Buenos días, doctor Franco, Luis Eduardo Franco. Hola, doctor Víctor Hugo, muchas gracias. Franco, buenos días. Yo no sé si no está identificado mi teléfono ahí, pero desde el principio. Y no, señor, me llamó mucho la atención. Sí. Ok. Bueno, yo quería hacer una acotación corta. Sí, señor. En la especialidad mía y asistir la docencia en esta área implica distintas habilidades, todas son pues comunicacionales, pero uno arranca es de tener dos pilares fundamentales. El primero es la actitud que uno tenga y qué es lo que uno debe transmitir y debe tener eso muy claro. El otro pilar es tener unos objetivos específicos que varían y que hacen la diferencia muy importante, por ejemplo, entre pregrado y posgrado. Eso por un lado. Y el tercer elemento que es el cómo hacerlo.
Dentro de esto de los ambientes de aprendizaje, dentro del proceso que tú mencionabas de lo que tiene que ver con el entorno, la atmósfera del área de trabajo, etcétera. Nosotros podemos tener muchas variedades. En el caso de radiología, y especialmente por la manera como se construye el diagnóstico, se requiere como tener la información con una mente abierta. No se puede limitar a que una cosa es absolutamente causa-efecto. Entonces, me parece que vale enfatizar que en todos estos procesos, tanto en el área quirúrgica como en la relación con los estudiantes, el currículum oculto, esa sensación, ese ambiente, esa capacidad de comunicar, la actitud corporal, la forma de decir las cosas, todo eso que no está escrito y que no hay cómo describirlo, eso yo creo que es de lo que más forma y lo que más requiere uno mantener dentro de su know-how, de su actitud, de su postura, porque es básicamente que el estudiante, el que quiere entender algo, debe obtener la herramienta, no el conocimiento en sí que puede cambiar de un año a otro. Entonces la herramienta es tener la mente abierta y en ese sentido yo creo que lo que mejor podemos enseñar y dar todos los docentes es nuestra actitud, esa actitud de mente abierta, la actitud de saber relacionarse, saber comunicar, saber hablar. El ambiente debe ser coherente y debe ser coherente en el sentido de que también el área quirúrgica y el ambiente hospitalario y el departamento donde esté también debe tener los personajes y el manejo y la compostura de los distintos ayudantes y de todos los que interactúan. Como podemos ver, pues en este momento no hay ningún ambiente de aprendizaje en esa área en el hospital universitario, pero al futuro esperemos que algún día podamos decir que instalemos un departamento con las capacidades y con los elementos requeridos para que el conocimiento se transmita como una actitud, como una manera de ver las cosas, como tener siempre la mente lista para resolver problemas y comunicar de una forma asertiva, ¿no? Yo creo que es muy fundamental ese know-how y ese currículum oculto. Yo creo que es a veces más importante que el mismo tema que se esté tratando puntual a la especialidad. Señor, es muy interesante todo esto del currículo oculto y la cultura en estos ambientes de aprendizaje, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Franco. Doctor Figueroa, sus palabras de cierre, doctor Figueroa, por favor. No, pues, espero, digamos, como les decía en los mensajes, ¿no? Espero que esto pues, que hemos hablado, ya estamos acá más o menos una hora larguita hablando, sirva no necesariamente para comprender cómo funcionan salas de cirugía, cómo podemos transmitir conocimientos en salas, sino cómo podemos llevar esto hacia afuera, hacia otras áreas del hospital, otras áreas de la facultad que nos ayuden a transmitir conocimiento. Eso uno, y lo otro es recalcar la importancia de tener ambientes y climas positivos para el aprendizaje. Eso yo creo que son las dos cosas importantes que desearía yo quedaran claros, ¿no? Porque esto es universal, esto no es solamente en salas de cirugía, como les dije en algún momento de la charla, esto pasa en una galaxia lejana, pasa en TNT, o sea, esto es de la vida, y esto podemos digamos, utilizar las herramientas que vimos acá. Podemos invitarlos, quisiera yo, a medir esto que está sucediendo, porque es la única forma de poder hacer un diagnóstico y tratarlo. Si algo no está bien, se puede corregir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Figueroa. Muchas gracias a todos ustedes. Sin duda, estos son las piedras angulares para seguir desarrollándonos y perfeccionándonos, para que cada uno en nuestra escala de formación reflexione sobre su papel, desde el gran sensei hasta el estudiante recién llegado. Todos tienen un papel, tanto como aprendices como maestros, ya lo hemos visto, y no más que invitarlos para dentro de 15 días
en donde seguiremos con las 3 siguientes charlas. El junio 4 tendremos el aula invertida y la enseñanza de la semiología. Realmente lo de la semiología es la excusa para presentar el ejemplo, pero el concepto de aula invertida se puede aplicar en todos los niveles y con niveles de complejidad. Después el 11 tendremos uno muy específico sobre aprendizaje basado en la comunidad, igual, metodología, ejemplos. Y finalmente el 18 de junio el doctor Mario Rojas nos acompañará para hablar sobre la mentoría, tanto desde la perspectiva de la estructura universitaria como desde los planteamientos que cada uno puede hacerse en ese rol de mentor o de role model que puede tener frente a las personas que lo acompañan. E invitarlos pues para dentro de 8 días, dentro de la actividad central de nuestra Escuela de Medicina, que es la correlación clínico-patológica a cargo del Departamento de Patología. Muchas gracias a todos ustedes. Tengan un feliz fin de semana y no olviden protegerse. Esto no se ha acabado. Protéjanse, protéjanse, protéjanse. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, profe, y felicitaciones a Víctor Hugo. Gracias. Hasta luego, colega. Gracias a todos por la invitación. Un feliz día a todos. Feliz fin de semana. ¿Tú vas a venir hoy? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, que estén muy bien. No, me pasaron una listica aquí de algo.